Ya, entonces, bienvenidas y bienvenidos a nuestra primera clase del intensivo, que es la clase de habilidades científicas. A diferencia del intensivo del año pasado, este año decidí implementar esta clase porque me pareció muy importante. Entonces, les voy a decir algo y ustedes tienen que insertarlo en su cerebro. Ningún estudiante mío puede decir que el DEMRE no respeta el temario. Ya, cuando ustedes salgan de estas clases, ustedes van a comprender cómo funciona la prueba ahora y cuando la den se van a dar cuenta de que en realidad el DEMRE sí respeta el temario y lo respeta bastante. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque cuando uno abre el temario, ¿qué es lo primero que uno hace? Díganme la verdad. Y si es que abren el temario, porque hay harta gente que ni siquiera lo lee. Pero cuando ustedes abren el temario, ¿qué es lo primero que hacen? ¿A dónde se van? Di la verdad, Rosa. No me mientan. A los ejes, ¿cierto? Uno abre el temario y hace así. Hasta que llega a la parte donde dice contenido científico, ¿cierto? Organización, estructura, actividad celular, ¿cierto? Uno se va para allá e ignora todo lo que está arriba. Bueno, ahí está el principal error, ¿ya? ¿Por qué? Porque el temario tiene una parte que dice habilidades científicas y eso también es parte del temario, ¿ya? Entonces, desde hoy en adelante, ustedes tienen que pensar que esto es como un quinto eje, ¿ya? Esto es el eje cero, porque esto está en el temario y está explícito. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es ir explorando cada una de estas habilidades y yo les voy a dar todos los tips que tengo. Ojalá confíen en mí porque también centré mucho esto en las preguntas que he visto en la prueba. Entonces la idea es darles como todos los consejos, todos los tips para que cuando se enfrenten a preguntas de habilidades científicas, ustedes sepan de mejor forma cómo enfrentarlas, ¿ya? Entonces, las habilidades científicas que nos presenta el DEMRE son 5. Observar y plantear preguntas, planificar y conducir una investigación, procesar y analizar la evidencia, evaluar y finalmente comunicar. Entonces, vamos con la primera. En el eje de observar y plantear preguntas, el DEMRE nos plantea dos ideas explícitas que son las que están acá, ¿ya? En primer lugar, el DEMRE dice que ustedes tienen que ser capaces de identificar preguntas a partir del conocimiento científico que puedan ser resueltas mediante una investigación. O sea, en palabras sencillas, lo primero que les pide el DEMRE es que ustedes sepan identificar una pregunta de investigación o crear una, ¿ya? Las típicas preguntas que salen de acá son cuando te dan un caso, por ejemplo, y te dicen la más explícita, ¿cuál es la pregunta de investigación que el científico buscaba responder? No sé si se les vienen a la mente ese tipo de preguntas, ¿ya? Pero ese tipo de pregunta es precisamente la que se evalúa con esta habilidad. También, por otra parte, tenemos identificar una hipótesis para dar explicación tentativa a un problema científico. Entonces, esta pregunta es la clásica, que es muy similar a la otra, pero en vez de pedirte la pregunta de investigación, te piden la hipótesis. Ahora, a veces también te lo pueden pedir al revés. O sea, a veces te pueden dar la hipótesis y pedirte que tú desgloses cuál era el objetivo de la investigación o qué es lo que se buscaba con esta investigación, ¿ya? Entonces, como que al final, lo importante de esta habilidad científica es que ustedes sepan plantear una pregunta de investigación y, por otro lado, identificar qué es una hipótesis. Entonces, vamos allá. Hay tres cosas importantes que ustedes tienen que manejar para poder desarrollar esta habilidad de mejor forma. Y ojo que esta habilidad también se desarrolla no solo aprendiendo este contenido, sino que ejercitando. Entonces, en una investigación, por lo general, nosotros vamos a tener tres pasos iniciales que son claves. La observación, que es cuando nosotros percibimos un fenómeno y lo registramos. Ese es el primer paso. Vemos algo. Decimos, oh, hay una situación que está ocurriendo acá.
En base a ese fenómeno que nosotros observamos, nosotros nos hacemos una pregunta, ¿ya? Somos bien metiches, bien curiosos, entonces queremos saber qué está pasando aquí. Entonces la pregunta es este interrogante que surge a partir de esa observación que nosotros hicimos y que en el fondo con una investigación nosotros deberíamos poder responder a esta pregunta, ya sea positivamente o negativamente, porque como todo en la vida, hay cosas que no siempre salen bien. Ya a veces las investigaciones no te dan el resultado que tú esperabas. Entonces, esa respuesta a la pregunta puede ser o puede ser. Y en tercer lugar tenemos la hipótesis, que este es como uno de los conceptos que más suele generar parafernalia, porque como que nos cuesta un poco como asociar la hipótesis correctamente. Pero piénsalo de la siguiente forma. Las hipótesis son siempre la posible respuesta a esa pregunta que tú hiciste, ¿ya? Por lo tanto, es una explicación tentativa, o sea, una explicación que nosotros formulamos, pero que tenemos que poner a prueba, ¿ya? Porque al final yo puedo decir muchas cosas, pero tengo que poder demostrarlas. Entonces, en una investigación científica, la hipótesis viene siendo esta posible explicación, pero que en el fondo tenemos que poner a prueba mediante nuestro proceso experimental para saber si es que era real o no era real. Hasta acá, ¿todo bien? ¿Alguna consulta, alguna duda, alguna queja, reclamo, sugerencia? ¿Todo bien? ¿Sí? Ya. Entonces, chiquillos, estos tres conceptos son la base de lo que ustedes tienen que saber para poder ir desarrollando las otras habilidades, porque después se van a dar cuenta de que las otras habilidades no tienen tantas cosas nuevas, sino que son la aplicación de esto mismo. Ya es como tomar esto y aplicarlo, llevarlo como a un nivel un poquito más elevado. Entonces vamos a ver ejemplos. Perdón, yo tengo una fijación con los perros gorditos. Me gusta mucho. Entonces, ¿qué observo? Un día voy al parque a, no sé, pasear, y veo que hay perritos que son más gorditos y se cansan más cuando pasean. Eso es lo que observo, y eso como que me llama la atención. Digo, cuando voy al parque me doy cuenta de que los perritos con sobrepeso se cansan antes que los que no tienen sobrepeso. Observé eso. Entonces, tomando esa observación, me hago una pregunta. ¿Y cuál va a ser la pregunta en este caso? ¿Existe una relación entre el nivel de actividad física y el sobrepeso en los perros? Quizás hay preguntas que en nuestra mente son obvias, pero a veces las cosas no son tan obvias como nosotros creemos. En especial en este caso, que si ustedes lo piensan, también hay otros factores que influyen, no solo el peso, ¿cierto? Pero eso no lo sabemos todavía porque no hemos hecho ningún experimento. Entonces, una vez que tenemos esa pregunta, ¿qué hacemos? Hacemos una posible respuesta, ¿ya? ¿Y cuál va a ser nuestra posible respuesta? La hipótesis. Entonces, ¿existe una relación entre el nivel de actividad física y el sobrepeso en los perros? ¿Y yo qué voy a responder? Que si un perro realiza poca actividad física, entonces tendrá mayor probabilidad de desarrollar sobrepeso, ya que gasta menos energía. Esa es mi posible respuesta a la pregunta, ¿ya? Entonces, hasta acá, yo hice una serie de 3 pasos que me van a dar el puntapié inicial para mi investigación, ¿ya? ¿Todo bien con el ejemplo? ¿Les ayuda como a fijar un poquito mejor los conceptos? ¿Sí? Súper. Por favor, cualquier duda que tengan, si hay algo que no queda claro, por más obvio que suene, pregúntenme. Ya, yo para eso estoy acá. Los que han tenido clases conmigo antes saben que a mí no me molesta que me pregunten cosas. Ya, entonces, si está todo bien, continuamos. Acá les dejé un ejemplo. Esta pregunta es un ejemplo de una pregunta que mide estabilidad. Ojo, como les dije, hay preguntas que miden la habilidad, pero miden otras también. Ya como que obviamente a veces es más de una habilidad la que estamos midiendo. Pero en este caso particular, esta es como la habilidad que más sobresale en esta pregunta. Entonces la vamos a leer y, ¿por qué no? Resolvámosla para que así ustedes vayan trabajando el reconocimiento de la habilidad en la pregunta. Entonces, acá dice, en un experimento sobre la reproducción en ganado bovino,
se estudió la fecundación in vitro y sus diferentes procesos. Uno de los resultados indicó que durante la adhesión del espermatozoide con la membrana del ovocito y en la posterior fusión de sus membranas interactúan proteínas provenientes de ambos gametos. En base a los antecedentes presentados y considerando que el experimento se realizó de forma correcta, ¿cuál de las siguientes preguntas de investigación pudo haber guiado este experimento? Si se dan cuenta, en esta pregunta es muy explícito que la habilidad a medir es la de observar y plantear preguntas, ¿ya? Como les dije, hay otras preguntas donde quizás les van a pedir cuál es la hipótesis o cuál pudo ser la hipótesis que el científico planteó para este experimento, ¿ya? Y como ustedes ya saben lo que es una hipótesis, ustedes van a poder responderle en la paz. Entonces, otro tip que les puedo dar, que en realidad esto lo voy a abordar más en la clase de ejercitación, que es la última, pero igual les quiero mencionar esto ahora, es que en las preguntas siempre hay una alternativa que es obviamente mala. Eso siempre lo hace el DEMRE. Hay una alternativa que realmente no tiene nada que ver y uno la puede descartar. Entonces les quiero pedir en este momento que lean la pregunta e identifiquen cuál es esa alternativa. ¿Cuál es la primera de todas esas preguntas que ustedes dirían, esta definitivamente no es? Con confianza. Y si se equivocan, no importa porque para eso estamos acá. Ya, la D, ¿cierto? La D es como la más nada que ver. Como que uno la mira y dice, ya, ¿cuáles son los mecanismos que permiten la maduración del espermatozoide? Claramente, con el contexto que nos dan, esta opción no es algo muy viable, ¿cierto? Entonces yo les recomiendo, chiquillos, y de verdad se los recomiendo, háganme caso, porque uno tiene experiencia en estas cosas, que en la PAES ustedes tomen su lapicito y le hagan una X. Suena muy tonto, pero les aseguro que en el momento de la prueba les va a servir. O también pueden tachar el texto como para que en la prueba ustedes sepan que esa opción ya no existe, ¿ya? Y les aseguro que eso ayuda mucho a después ir aclarando la mente. Entonces, después hay otra alternativa que es como, que es como que igual uno dice puede ser, pero al tiro uno también dice no es. Ya como que es un poco confusa, pero uno es capaz de descartarla. ¿Cuál sería esa más o menos? Como que uno dice podría ser, pero como que no es. Estamos divididos acá. Ya, pero de todos modos está bien porque me están mencionando las que no son correctas. Ya, entonces la siguiente que es como medio nada que ver es la A, ¿cierto? Porque nos hablan de cómo las proteínas del ovocito impiden la fusión de su membrana con múltiples espermatozoides y nosotros biológicamente sabemos que eso pasa, pero en este caso no va al contexto, ¿cierto? Entonces acá podemos descartar otra más. Adiós. Bye. No te conozco. Y después tenemos dos opciones. Y acá cuando nos quedan estas dos opciones, lo que nos pasa es que hay una que creemos que podría ser correcta, pero algo tiene. Y en este caso, ¿cuál sería esa que uno dice como, igual podría ser, pero no es? La B, ¿cierto? La B como que uno dice, ya, podría ser, pero no es. Entonces, con este mecanismo de ir como una por una e ir descartando, les aseguro que en el momento de la prueba todo es mucho más claro. Ya, entonces aplíquenlo, háganlo porque es muy útil. Entonces, efectivamente, en este caso puntual, la pregunta más adecuada para lo que nos describe el enunciado es la C, ¿cierto? ¿Cuáles son los mecanismos que permiten la fusión de las membranas entre el espermatozoide y el ovocito? ¿Cierto? Excelente. ¿Se les hizo un poco más claro de ver con esta manera? ¿Sí? Ya. Entonces, consejo, siempre hagan esto. Ya, siempre busquen la primera, que es la menos como la menos correcta de todas, que es como muy obvia, la tachan y después siguen con las demás, ¿ya? Entonces, chiquillos, nuevamente les digo, en la habilidad de observar y plantear preguntas, siempre las preguntas van a ser muy similares a esta. Puede ser explícitamente que te digan cuál es la pregunta de investigación,
O puede que te den la pregunta de investigación y en la pregunta te digan qué es lo que buscaba el científico, como que al final te pueden invertir la situación. O también las preguntas de esta primera habilidad pueden ir enfocadas en la hipótesis. Te dan el procedimiento experimental y después te preguntan cuál sería una hipótesis adecuada para esta investigación. O a veces te pueden mezclar la pregunta con la hipótesis. Te pueden dar la hipótesis y preguntarte cuál es la pregunta o al revés. Te pueden dar la pregunta y decirte cuál es la hipótesis más adecuada considerando la pregunta de investigación. ¿Ya? Entonces, espero que al menos ahora ya tengan más claridad y cuando vean una pregunta sepan identificar cuándo es de esta primera habilidad científica. ¿Todo bien con la primera? ¿Alguna duda, inquietud? ¿Ya podemos observar y plantear preguntas? ¿Sí? Ya, súper, me alegro mucho. Vamos, Chile. Entonces vamos con la siguiente, que aquí ya esta es un poquito más grande, pero tampoco es nada del otro mundo para que no se asusten. La siguiente habilidad, la segunda, es la de planificar y conducir una investigación. ¿En qué consiste esta habilidad? En primer lugar, acá te pueden pedir seleccionar evidencias que sustentan teorías o modelos. Ojo que en la PAES ya no te preguntan qué es una teoría, qué es una ley. No sé si es que ustedes han hecho las PAES, las últimas, pero si se dan cuenta, eso ya no lo preguntan. Ahora las preguntas van más enfocadas en las evidencias de una investigación que te ayudan a sustentar una teoría o un modelo. Por ejemplo, es típico que a veces te ponen un postulado de evolución. Esa es una clásica pregunta de estas. Te ponen un postulado de evolución, te dicen como en el fondo qué es lo que planteó Lamarck, por ejemplo, y después en las alternativas lo que te preguntan es ¿cuál de las siguientes alternativas sería una evidencia de lo que el científico dijo? ¿Han visto preguntas como esa? Ya, ese tipo de preguntas apuntan a esta habilidad, específicamente al primer punto que les estoy mostrando acá, ¿ya? Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque en el fondo quizá ustedes van a quebrarse la cabeza intentando aprender qué es una ley, qué es una teoría, pero es que el DEMRE ya no lo hace con ese enfoque, ¿ya? Ahora lo que buscan es más que ustedes tengan la capacidad de tomar una teoría que se las van a dar ellos y ustedes como bajar la información a las evidencias que podrían sustentar esa teoría, etcétera, ¿ya? También tenemos la habilidad de identificar características de una investigación científica, que acá ya entramos a mezclar un poco la primera habilidad, ¿ya? Por ejemplo, identificar si estamos ante una observación, si estamos ante un procedimiento experimental o si estamos ante la conclusión de un experimento. ¿Ya? Entonces, a eso apunta este segundo eje de identificar características de una investigación. Otra cosa que les pueden pedir en este tipo de preguntas es seleccionar el procedimiento. ¿Qué procedimiento es más adecuado para la situación que nos están planteando? Yo me acuerdo de una pregunta de fotosíntesis, que creo que fue de la PAES 2024, no recuerdo si fue la de invierno o la de verano, pero en esa PAES había una pregunta en la que te decían que una científica buscaba demostrar como la liberación de oxígeno en el proceso y en el fondo te decía qué materiales podía ocupar para como lograr demostrar lo que quería demostrar. Esa es una típica pregunta de planificar y conducir una investigación. ¿Qué materiales serían los más adecuados para este experimento? Ya, entonces como que lo ideal es que ustedes tengan como la capacidad de mirar una pregunta y ojalá que después de esta clase ustedes puedan decir, ah, ya, esta pregunta es planificar y conducir una investigación, ¿ya? También, esta habilidad es un poco más larga que la anterior. También otra cosa que les puede pedir la habilidad de planificar y conducir una investigación es determinar el objetivo, que como les digo, esto se mezcla un poco con la primera habilidad. Es como la primera habilidad, tomarla y como llevarla a un nivel un poquito más elevado. Ya, entonces, por ejemplo, a ustedes les pueden decir ya, un científico hizo tal y tal y tal cosa. ¿Cuál era el objetivo de su investigación? Y ustedes tienen que buscar cuál alternativa es más coherente con ese objetivo en base a lo que hizo la persona.
Otra cosa, esta es un poco similar a la que les mencioné antes, es asociar materiales directamente, aunque esto lo van a ver más en química. En biología igual pueden ver esta habilidad, pero no es tan común. Esta de asociar instrumentos materiales, lo más probable es que en química la vean más presente, ¿ya? Porque ahí les pueden preguntar, ¿qué instrumento de medición es más adecuado para este experimento? ¿Ya? Y por último, que esto me encanta, a mí me encanta, y en la última parte hay 3 preguntas de esto, así que esto se los quiero enseñar súper bien. Denme un segundo, vengo al tiro. Mi gata está haciendo cosas indebidas. Ya, perdón, es que mi gata a veces tiene instintos delincuentes y hace cosas que no debería hacer. Pero según yo, todos los gatos lo hacen. Ok, entonces, esto de las variables es súper importante que lo manejen y lo sepan identificar, y yo les voy a enseñar todos mis tips. A mí me encanta esto. ¿Y por qué se los digo? Porque en la última PAES, como les mencioné, había 3 preguntas de esto. 3 preguntas que decían explícitamente identifique cuál es la variable dependiente e independiente del experimento. Y si ustedes no lo saben hacer, van a tener 3 preguntas malas. ¿Ya? Entonces, aquí vamos. Los voy a dejar en modo crack. Entonces, seguimos con los perritos, ¿ya? Porque son bonitos. Atención acá. Y acá, por favor, si tienen dudas, pregúntenme, porque esto necesito que lo aprendan. Ya se los digo así, tal cual. Necesito que queden expertas y expertos en identificar variables. Entonces, las variables independientes son las variables que manipulamos para ver el efecto que tienen en algo. ¿Ya? Entonces, una manera más sencilla que yo tengo de verlo es que las variables independientes son la causa, ¿ya? La causa de algo. Generan un efecto. En este caso, en el ejemplo de los perritos, la variable independiente sería el nivel de actividad física que hacen los perritos. Nosotros podemos manipular eso, ¿cierto? Nosotros podemos hacer que el perrito haga cierto nivel de actividad física en cierta cantidad de tiempo que nosotros vamos a manipular. ¿Sí? ¿Me captan la idea? ¿Vamos bien? ¿Sí? Ya. La variable dependiente es la que medimos para ver cómo es impactada por la independiente. O sea, la variable dependiente es donde nosotros vemos los efectos de la otra variable. En este caso de los perritos, la variable dependiente sería el peso. Nosotros podemos manipular el peso de los perritos directamente, podemos decidir cuál va a ser el peso del perro. No, ¿cierto? Nosotros no podemos tomar al perrito y sacarle grasa y manipular su peso, ¿cierto? Entonces, si se dan cuenta, la variable dependiente nosotros no la podemos manipular directamente, sino que la única forma de manipularla es mediante la variable independiente. La variable independiente es la que va a causar un efecto sobre la dependiente. Y eso es lo que nosotros vamos a poder ver después como un resultado final. Entonces, en este caso, variable independiente, actividad física, y la variable dependiente sería el peso o la masa realmente de los perritos luego de hacer sus ejercicios, ¿ya? Entonces, lo ideal es que esto lo vayamos trabajando. Si se inscribieran en la clase de ejercitación, vamos a hacer varios ejercicios de esto. La mejor forma de aprenderlo es haciendo muchos ejercicios, ¿ya? Pero hasta ahora quiero saber si estamos claros con la diferencia y si lograron cómo identificar la forma de diferenciarlas. Otra cosa que yo les recomiendo, que creo que es más fácil, es que cuando se enfrenten a preguntas de cuál es la variable dependiente y la independiente, intenten primero identificar la dependiente. Según yo, es mucho más fácil identificar la dependiente. Ustedes miren las opciones y digan, ¿qué cosas de estas yo no puedo manipular? ¿Qué cosas de estas no tengo control sobre ellas? Y esa forma es súper sencilla para descartar y después decir, ah, ya. Por último, por lo menos te vas a quedar con 2 opciones y las otras las vas a poder descartar.
¿ya? Así que en ese sentido les recomiendo mucho siempre primero identificar la dependiente y después la independiente va a ser mucho más sencillo. Si no se inscribieron en la clase de ejercitación, no se preocupen, ahí después voy a publicar porque para esa todavía quedan cupos, ¿ya? Entonces, ¿todo bien hasta acá? ¿Estamos vivos? ¿Nuestros cerebros siguen ahí? ¿Sí? Ya, súper. Entonces, perdón, que mis gatos, yo tengo 3 gatos, entonces cuando hago clases como que mis gatos no soportan que la atención no esté siendo para ellos y se ponen a morderme los dedos de los pies. No sé si sus animales hacen eso, pero a mí mis gatos me muerden los dedos de los pies cuando no los pesco. Obviamente ahora no los puedo pescar porque estoy haciendo clases, pero me están mordiendo la pulguita me está mordiendo el pulgar y me molesta, me duele. Córtala, delincuente. Continuamos. Las cosas que tiene que uno aguantar aquí. Violencia. Entonces, acá para que no como para variar un poco, como le di más importancia a las variables, seleccioné una pregunta que no les pide variable, ya como para que, en el fondo las de las variables suelen ser muy explícitas. Les preguntan directamente cuál es la variable dependiente o la independiente o ambas, ya, pero en este caso, esta pregunta igual es de planificar y conducir una investigación, solo que mide otra habilidad dentro de la habilidad grande, ¿ya? En esta pregunta dice, en laboratorio, un grupo de científicos quiere estudiar la constitución y funciones de la pared celular de los seres vivos. Para llevar a cabo esta investigación, ¿cuál de las siguientes opciones señala correctamente la primera actividad que debe considerar el grupo de científicos para cumplir con el objetivo? Si se dan cuenta en esta pregunta, ¿qué les están pidiendo? Vamos aquí, ¿cuál de todas estas será? ¿Cuál creen ustedes que es? ¿Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta o sexta? Vayan trabajando la identificación de la habilidad. Esto lo hago para que precisamente cuando lleguen a la prueba sea como, ¡pa!, mucho más al choque, mucho más fácil. Exacto, ¿cierto? En este caso, la pregunta lo que busca es que ustedes seleccionen procedimiento. Ya sepan qué es lo primero que tenemos que hacer, cuál es el primer paso del procedimiento. ¿Ven que son bacanes? Ustedes pueden, ¿ya? Entonces, en este caso, precisamente lo que nos piden es eso, ¿ya? Ahora hagamos el ejercicio que hicimos hace un ratito. ¿Cuál de todas estas alternativas es la mala? La que podemos decir al tiro, no. No, no, no. Ya, súper bien, ¿cierto? Ojo que están como entre la B y la D, ya, pero la B es la mala. Es como la que podemos decir al tiro, nada que ver. ¿Por qué? Y acá va mi segundo consejo, que espero que lo tomen. Y que cuando den la paz me escriban y me digan, profe, sí lo hice, para yo estar orgullosa. Lleven destacador a la prueba. Lleven destacador a la prueba. En el laboratorio, un grupo de científicos quiere estudiar la constitución y funciones. Primera cosa que vamos a destacar, constitución y funciones de la pared celular de quién? De los seres vivos. Esas son las cosas claves de esta pregunta. Por lo tanto, la B la descartamos al tiro porque dice procariontes. Y nosotros, cuando tengamos nuestra siguiente clase de las 10:30, sabemos que no solo los procariontes tienen pared celular, ¿cierto? Por lo tanto, la B no es acorde a lo que busca la investigación. ¿Se dan cuenta? La B como que solo se centra en un tipo de organismo vivo cuando las paredes celulares están presentes en muchos tipos de organismos. ¿Ya? Entonces la B, chao. Si se dan cuenta acá también hay que saber contenido. Si se dan cuenta y empiezan a hilar fino, uno a simple vista mira esta pregunta y dice, ay, el DEMRE no respetó el temario porque aquí no hay materia, pero sí la hay.
Porque si ustedes no saben que los eucariontes también tienen pared celular, quizás caerían, por ejemplo, en la B. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, saber el contenido también es importante. Ahora, sabiendo todo esto que les acabo de decir y habiendo destacado estas palabras clave en el enunciado, ¿cuál sería la siguiente que descartaría? La A, ¿cierto? Porque es lo mismo que la B, si se dan cuenta, pero en eucariontes. Entonces, adiós con la A, ¿cierto? Siguiente, la D. ¿Por qué no es la D? Porque si se dan cuenta, la C y la D como que igual se parecen. Ya, excelente. Porque dice comparar la función. ¿Y qué es lo que dice el enunciado? ¿Qué es lo que busca el estudio? ¿Solo busca la función? Exacto, ¿cierto? En el enunciado nos dicen explícitamente, queremos estudiar la constitución y la función. Y en la D solo nos hablan de la función. Por lo tanto, la podemos descartar. Y la más correcta sería la C, ¿cierto? Seleccionar organismos, tanto procariontes como eucariontes, que tengan pared celular. Eso es lo primero con lo que podemos partir, ¿ya? ¿Sí? ¿Todo bien? Los que pensaban que era otra, ¿les quedó claro por qué era la C en este caso? ¿Sí? Ya, súper. Por si acaso en la clase de ejercitación vamos a ir haciendo esto con cada una de las preguntas, así que esa clase yo creo que va a estar bacán. Ya, me alegra mucho que de momento vayamos bien. Recuerden que si tienen dudas, me preguntan, ¿ya? Siguiente habilidad científica, procesar y analizar la evidencia. ¿En qué consiste? En este caso, el DEM plantea varias cosas. En primer lugar, identificar relaciones, patrones y tendencias entre las variables en contextos científicos. ¿Qué quiere decir esto en español? En este caso, lo que busca este tipo de pregunta, cuando miden específicamente este primer punto, es que ustedes sean capaces de ver tendencias, ya sea en un gráfico, en una tabla, o identificar relaciones. Por ejemplo, una pregunta clásica de este tipo es donde les pueden decir, no sé, se suministra una sustancia X que bloquea la acción de tal organelo celular. ¿Cuál de los siguientes gráficos representaría como en el fondo los resultados que podemos obtener? Y ahí ustedes dicen, ah, ya, la sustancia X bloquea tal cosa. Por lo tanto, miro los resultados y digo como, en este caso veo que aumentan los niveles de X cosa y en este caso como que bajan. Entonces estoy viendo patrones, estoy viendo tendencias y lo estoy relacionando. Ahora, ahí también estoy midiendo otras habilidades científicas. Como les dije al inicio, a veces una pregunta puede tener más de una habilidad, pero siempre hay una que predomina más, ¿ya? Entonces, en este primer punto, ustedes tienen como que buscar relaciones entre las variables de un experimento, relacionar cosas o buscar alguna tendencia o patrón. En el segundo caso, tienen que identificar predicciones, resultados, modelos, teorías. Esto es muy similar a lo que les dije hace un rato. Les pueden dar una teoría o un modelo, por ejemplo, no sé, les pueden decir ya, este es el mecanismo de acción de una célula inmune. Y ahí les pueden pedir identificar cuál sería, por ejemplo, una explicación para el fenómeno, etcétera, ¿ya? En el tercer caso, le dicen identificar conclusiones o inferencias a partir de resultados. Esta es la típica pregunta donde les dan un resultado de una investigación y les dicen, ¿qué podemos inferir respecto a esta investigación? ¿O cuál sería una conclusión acorde a los resultados expuestos por el científico? Esa pregunta, la de las conclusiones, es súper clásica. Yo la he visto varias veces en las últimas pares. Como que les pidan identificar cuál es la conclusión de un experimento. ¿Ya? Entonces, vamos acá nuevamente con un poco de conceptos. ¿Qué es una predicción? Y acá les pido tener mucho ojo, porque la predicción a veces la tendemos a confundir con la hipótesis, pero no son lo mismo, ¿ya?
Porque de partida la predicción tiene que ir basada en una hipótesis. Nosotros ya tenemos la hipótesis y tomando esa hipótesis hacemos la predicción, ¿ya? Lo vamos a ver con un ejemplo y yo creo que ahí va a quedar mucho más claro. Pero en el fondo, la predicción consiste en que nosotros planteamos una hipótesis y de esta hipótesis anticipamos un resultado. ¿Se acuerdan que dijimos que cuando planteamos la hipótesis tenemos que llevar eso a un procedimiento experimental para ver si es o no es? Ya, en este caso la predicción es como jugarle a lo maldito, así, nada, ya mira, está bien, vamos a hacer el experimento, pero igual yo anticipo que igual vamos a obtener esto. Ya, entonces la predicción se basa en la hipótesis. El resultado es como muy sencillo de identificar y yo creo que de todo lo que hemos visto el resultado es como lo más fácil de captar porque es lo que obtienes. Ya en el resultado siempre en el enunciado les van a decir los científicos obtuvieron tal cosa o como resultado del experimento vio tal cosa y usted dice, ah, ya, eso es un resultado. Me están diciendo qué es lo que se obtuvo del experimento. Y la conclusión, ojo acá, y esto es tip para la vida y para la universidad también. Por alguna razón, cuando uno va en el colegio o antes como de entrar a la U, uno piensa que las conclusiones tienen que ser largas, como tipo así muy va, como que uno empieza a explicar cosas. Y no, en la conclusión uno responde la pregunta de investigación y tiene que ser lo más conciso posible. Ya entonces la conclusión de un experimento es la respuesta a la pregunta que planteamos al inicio. Esa es la conclusión. Lo vamos a ver con ejemplos para que quede mucho más claro y aquí yo creo que debería sacar un paper científico con los perritos, francamente. Debería yo hacer este experimento, ya tengo todo el procedimiento experimental armado aquí en este PPT. Entonces, en este caso, una predicción que yo podría hacer en base a mi... Sí, obvio, puedo retroceder. Voy a aprovechar de tomar agua. La conclusión en palabras muy sencillas es la respuesta a tu pregunta de investigación. Tú haces tu procedimiento experimental y en la conclusión tú respondes tu pregunta. Si se cumple la hipótesis, no se cumple la hipótesis. Y con eso respondes a la pregunta de investigación. Entonces, ahora sí veamos los ejemplos del perrito. En este caso, una posible predicción que podríamos hacer es que si un perro aumenta su actividad física, debería bajar de peso. Estoy asumiendo algo. Puede que sea cierto, sí, pero no lo voy a saber hasta que haga el experimento, ¿cierto? Entonces, la predicción, yo tomo la hipótesis y hago como ciertas afirmaciones, como que digo ya, tengo mi hipótesis, yo digo que los perros con poca actividad física tienden a tener sobrepeso por tal razón. Pero aparte yo voy a predecir que si un perro aumenta la actividad física va a bajar de peso. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, la predicción nace de la hipótesis. No sé si logran cómo hacerle la conexión, pero lo ideal es que ojalá sepan diferenciarlas, como que no son lo mismo por ninguna parte. Ya la predicción siempre tiene que nacer de una hipótesis. El resultado en este caso que obtuvimos después de una ardua investigación teniendo a perritos haciendo ejercicio, fue que los perros que hicieron ejercicio perdieron 10% de su peso corporal. Si se dan cuenta, son datos al hueso. En los resultados nosotros no hablamos de, no explicamos nada, ni no. Se obtuvo esto. Los perros bajaron 10% de su peso corporal. Fin. Y la conclusión va a ser la respuesta a nuestra pregunta de investigación, ¿cierto? Entonces, como obtuvimos que efectivamente cuando hacemos ejercicio perdemos peso, en este caso nuestra conclusión va a ser que la actividad física regular contribuye significativamente a la reducción del sobrepeso en los perros. ¿Ya? Por lo tanto, nuestra hipótesis sí fue verdad en este caso. ¿Sí? ¿Todo bien hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Sí? ¿Todo súper? Ya, me alegro mucho. Entonces, si se dan cuenta, como que obviamente saber estos conceptos que les estoy dejando, que ojo, si se dan cuenta de dónde los saqué, de acá mismo.
Lo saqué de las habilidades. Entonces, saber estos conceptos les va a ayudar a afrontar de mejor forma este tipo de preguntas, ¿ya? Y bueno, aquí les dejé nuevamente una pregunta de ejemplo. En los años 70, un grupo de científicos logró crear la primera bacteria transgénica capaz de expresar un gen foráneo, ¿ya? Este logro permitió usar bacterias para la producción de proteínas de interés médico, como la insulina. Ay, me perdí. En una investigación relacionada con la generación de esta hormona, un grupo de investigadores detectó que las bacterias sintetizan el precursor de la insulina, pero no lo procesan, por lo que el producto obtenido era biológicamente inactivo. Al respecto, ¿a cuál de los siguientes componentes de la investigación científica corresponde la frase entre comillas? Si se dan cuenta acá, ¿qué les están pidiendo? Josefa, te explico cuando terminemos de revisar la preguntita. ¿Qué les están pidiendo en esa pregunta? ¿La 1, la 2 o la 3? La 2, ¿cierto? Les están pidiendo identificar qué componente de la investigación estamos viendo. Entonces, vamos, descartemos. ¿Cuál sería la primera que ustedes descartarían? Ya, en realidad en esta como que cualquiera que descarten primero va a estar bien. Podemos descartarla A efectivamente porque no es una hipótesis y también podemos descartar la B porque no es un objetivo. ¿Qué palabra clave hay? Detectó. ¿Y detectó? ¿A qué hace referencia si detectamos algo? A un resultado, ¿cierto? Súper bien. Algo importante acá es que la inferencia es también algo que hacemos en base a una hipótesis, pero la inferencia es distinta a una predicción. Ya como que la diferencia, o sea, la inferencia es como, déjenme pensar en un ejemplo, para que sea como más claro. Ya. En la inferencia, nosotros teniendo una hipótesis, lo que hacemos es basarnos en la evidencia que ya tenemos. Entonces, por ejemplo, si es que ustedes están estudiando, no sé, el crecimiento de una planta en base a la luz que recibe. Ya, si ustedes están estudiando el crecimiento de la planta basándonos en la luz que recibe, una inferencia que podríamos hacer de eso es que la luz influye en el crecimiento. Estamos infiriendo en base a lo que observamos que la luz influye en el crecimiento. La inferencia es como algo más abstracto. La predicción, por otra parte, es una afirmación que hacemos. No sé si se dan cuenta. La inferencia es más abstracta. Yo infiero que tal cosa influye en lo que yo estoy estudiando. La predicción, por otra parte, es una afirmación que nosotros hacemos. Tal cosa me va a dar como resultado esto. La predicción es cuando nosotros asumimos un resultado. No sé si me explico. La inferencia no asume un resultado, asume que una variable influye en algo. ¿Ya? Entonces, inferencia con lo que tenemos, con el contexto que tenemos, nosotros en base a la evidencia inferimos que ciertas cosas actúan sobre el fenómeno. En la predicción, nosotros hacemos una afirmación. Decimos, ya, yo digo que vamos a obtener este resultado. Y la hipótesis es una posible respuesta a la investigación. Por lo tanto, la hipótesis es mucho más estructurada. En la hipótesis nosotros decimos, veámoslo en el caso del perrito.
¿Qué decíamos nosotros de hipótesis? Comparemos. Si un perro realiza poca actividad física, entonces tendrá mayor probabilidad de desarrollar sobrepeso debido a un menor gasto de energía. La hipótesis, si se dan cuenta, es mucho más elaborada. La predicción era distinta, porque en la predicción nosotros decíamos que el perro, ¿qué hacía? Si aumenta la actividad física, va a bajar de peso. Si se dan cuenta en la predicción, yo estoy diciendo qué es lo que voy a obtener. Estoy diciendo ya, yo voy a obtener esto. Y una inferencia podría ser en este contexto, déjenme pensarlo, si un perro aumenta su actividad física, debería bajar de peso. Ya sé, una inferencia podría ser, el tiempo de paseo en los perros influye en su actividad física. ¿Sí? ¿Me explico? ¿Captan la diferencia entre las tres? ¿Sí? Ya, súper. Ahora sí, ¿todo bien? ¿Alguna otra duda? ¿Todo clarito hasta acá? Ya, maravilloso. Entonces, continuamos. Evaluar. Sí, la palabra influye te ayuda mucho a identificar una inferencia, porque por lo general se utiliza, o cualquier sinónimo de influye. Como que en el fondo en la inferencia tú tomas lo que tienes y dices como, yo creo que esto podría tener un impacto en tal cosa, o podría influir en tal cosa. Ya como que estás infiriendo que podría pasar X cosa en base a las variables que tienes. Ay, ya, entonces, evaluar es una habilidad muy compleja, pero no lo digo para asustarlos en el sentido como de que sea difícil, sino que evaluar es como completamente una habilidad. Acá ya no tenemos conceptos que enseñar porque evaluar es algo que ustedes hacen constantemente. ¿Cómo evaluamos cosas? ¿De dónde viene el hecho de que evaluemos cosas? Entonces, acá lo primero que nos mencionan es evaluar si los resultados de una investigación contribuyen a generar tecnologías. Si se dan cuenta, esto ya es más análisis. Cuando nosotros evaluamos, estamos llevando la información a otro nivel. Aquí ya no estamos identificando, no estamos reconociendo ni distinguiendo, estamos evaluando. Entonces, un ejemplo de pregunta donde dice evaluar si los resultados de una investigación contribuyen a generar tecnologías podría ser la clásica pregunta que yo he visto en La Paz, donde te dicen como un grupo de científicos descubrió una nueva bacteria que secreta, no sé, una enzima que tiene la capacidad de hacer X cosa. Y después te preguntan, ¿qué podríamos, como qué avances científicos podríamos obtener de estos resultados? Y te dicen cómo podría darse la creación de fármacos, o podríamos generar, no sé, futuras biotecnologías, etcétera. No sé si me explico, como que en el fondo ahí, ese tipo de pregunta apunta a que tú seas capaz de ver, en base a un contexto, qué avances científicos y tecnológicos podríamos desarrollar en el futuro. Según yo, no son preguntas tan complejas, pero que sí requieren de que en el fondo tomes la información y veas de eso qué es lo que podríamos obtener. También tenemos la habilidad de evaluar validez y confiabilidad de la información científica y también en el fondo ver los alcances o limitaciones que tiene. En el fondo acá lo que ustedes tienen que hacer es pensar si es que la información científica que les están entregando se puede como en el fondo, estoy buscando la mejor forma de explicarlo. En el fondo ustedes tienen que, cuando se enfrentan a este tipo de preguntas, evaluar qué tan válido y qué tan confiable es esa información que nos están entregando. ¿Y cuál es la mejor forma de hacer esto? En el fondo, cuando a ti te dan el contexto de una investigación, tú siempre tienes que ver si es que en esa investigación te están entregando, no sé,
¿cuántas veces se hizo el experimento? Por ejemplo, eso hay una pregunta de la PAES, no me acuerdo si fue en el 2024 o en el 2023, pero había una pregunta que te ponían, por ejemplo, no sé, que se hizo un experimento para determinar un no anticonceptivo, pero que la muestra que se utilizó fue de 5 personas. Y ahí te preguntan como en el fondo, ¿por qué razón el experimento no podría ser confiable? Entonces tú ahí tienes que tener la capacidad de decir, ah, ya, si hago un experimento con 5 muestras, como que obviamente no va a ser confiable. O lo que dice su compañera es un excelente ejemplo también. Tuvimos las mismas condiciones, como que todas las muestras estuvieron bajo condiciones óptimas para la realización del experimento, como que al final en esta habilidad ustedes tienen que tener esa capacidad de mirar la información y decir, ya, no, en realidad esto no es confiable para poder obtener información científica. En el siguiente caso les dicen evaluar la replicabilidad de los procedimientos o resultados de una investigación científica. Esta como que igual se relaciona con la anterior, porque en este caso lo que ustedes tienen que hacer es identificar si es que este mismo experimento lo podemos volver a hacer y vamos a obtener lo mismo. Y en la última PAS había una pregunta explícita de eso, que te decían, por ejemplo, no me acuerdo específicamente de qué contenido era, pero lo que te preguntaban era, ¿qué es lo que debería mantener un científico si es que quiere replicar el experimento y obtener lo mismo? Entonces, como que ustedes tienen que tener la capacidad de mirar los datos y decir, ya, si es que estoy estudiando X cosa y quiero volver a estudiar esto en otro laboratorio, ¿qué es lo que yo tengo que mantener igual para que mi experimento sea confiable y pueda salir de la misma forma que le salió a la otra persona? ¿Ya? Entonces, estas preguntas, y se los digo como para que también se empoderen con esto, no son preguntas difíciles, pero sí son preguntas donde tienen como que intentar pensar en la forma en que se hace la ciencia más que en el contenido como tal. Acá lo que el DEM requiere es que ustedes como que en el fondo entiendan que la ciencia se hace de maneras rigurosas y que necesitamos mantener ciertos patrones para que en el fondo lo que obtenemos de ella sea confiable, ¿ya? Estas preguntas por lo general son las que más se alejan del contenido, ¿ya? Como que acá es como que ya no son preguntas que hablan mucho de contenido, sino que van derechamente a la habilidad. Claro, por ejemplo, si es que en el experimento te hablan de temperatura, sí, la temperatura podría ser una variable que te permite evaluar la replicabilidad de un procedimiento. ¿Ya? Entonces, como que al final puede ser temperatura, concentración de una sustancia, ubicación geográfica, etcétera. ¿Ya? Las clases de ejercitación, o sea, la clase de ejercitación es una clase donde vamos a ejercitar todo, porque al final las habilidades están igual inmersas en el contenido. Entonces, en la clase de ejercitación vamos a ejercitar todo, tanto habilidades como contenidos, porque al final igual están juntas. Así que ahí vamos a ver todo eso. Y esa clase es el 30. Así que ojalá vayan, porque lo más importante para la PAES es ejercitar. Ya. Otro punto de esta habilidad es este último, que dice evaluar la coherencia o pertinencia entre las explicaciones, teorías, leyes, marcos, etc. En este caso, estas preguntas van enfocadas a, la clásica es, te dan una situación y te dicen, ¿qué tan coherente es la pregunta de investigación con el procedimiento experimental? O te preguntan también si es que, no sé, un procedimiento experimental es pertinente con lo que el científico quería obtener. Ya, entonces como que esta habilidad, en resumen, por lo general la van a encontrar mezclada con todas las anteriores. Evaluar no es una habilidad que te vayan a preguntar como por sí sola, sino que por lo general el evaluar siempre va a estar presente en todas las otras habilidades, porque esta es una habilidad de pensamiento científico. Es como la más científica de todas.
¿ya? Entonces, por lo general, las preguntas donde esté presente esta habilidad van a estar sí o sí mezcladas con otras. Veamos el ejemplo. En un laboratorio, un tipo de enfermedad respiratoria causó la muerte de la mayoría de los roedores de una jaula, sobreviviendo solo 2 de ellos. Tras unos meses, se identificaron algunos individuos con los mismos síntomas en una segunda jaula. Para intentar solucionar el problema rápidamente, se extrajo sangre de los 2 roedores sobrevivientes y se inyectó con esa a los individuos de la segunda jaula. ¿Cuál de los siguientes argumentos sustenta el procedimiento realizado? Vamos. ¿Cuál descartarían? ¿Cuál es la primera que dirían, esta no es? Ojo que acá, a veces, quizás para uno, entre las que son malas, puede que uno piense que hay una que es la más mala y a veces otra persona puede pensar que es otra, así que en ese sentido no se preocupen. Mientras esté mala, bacán. Así que lo importante es que sepan identificar cuáles son las que están mal y cuál es la que está bien. Ya, pero a ver, ¿cuál es la que más se repite? Uy, hay como empate entre la... No, la C tiene como uno más. Vamos, el resto con confianza. ¿Cuál descartarían ustedes? Estoy leyendo aquí, la C dice la transfusión de sangre entre roedores es una vía de transferencia de antígeno asociada a la enfermedad. La inyección de sangre de un roedor sobreviviente a la enfermedad a otro atenúa posibles reacciones de rechazo. Sí, yo creo que la D es como muy descartable a la primera, ¿ya? Después de la D, ¿cuál descartamos? La A, ya, me gusta. Y entre la B y la C, ¿cuál eliminamos entre la B y la C? La C, ¿cierto? Muy bien. Si se dan cuenta, son súper capaces de identificar. Ya, no te preocupes. Veamos qué cosas clave podemos identificar entre las dos. Y ustedes también ayuden a su compañera. Díganle ustedes desde su perspectiva como estudiante, porque al final yo les doy mi perspectiva de profe. Pero ustedes desde su perspectiva como estudiantes, ¿qué le dirían a su compañera que les ayudó a descartar la C y quedarse con la B? Ya, para que así ella también tenga como esa visión más de ustedes. Ya, por ejemplo, acá la Mari dijo algo clave. Si se dan cuenta, esta pregunta mide una habilidad científica y uno a simple vista, ¿qué diría? Ay, el DEMRE no pescó el temario porque era puro método científico, ¿o no? Pero si se dan cuenta, ¿hay que saber contenido para responder esta pregunta? Sí, sí, tenemos que saber contenido. Porque esta pregunta es del eje de procesos y funciones biológicas, específicamente sistema inmune. Por lo tanto, ojo con eso, se dan cuenta que a veces el contenido es más importante de lo que uno piensa. Quizás la pregunta a simple vista uno dice, ay, ya no me está preguntando explícitamente qué es una fagocitosis o qué es una natural killer. Pero si se dan cuenta, la clave para poder discernir en esta pregunta es saber qué es un antígeno y qué es un anticuerpo. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, sí hay que saber contenido, ¿ya? Y en este caso, si no saben este contenido, no se preocupen porque lo vamos a ver mañana, ¿ya? Así que recuerden que en este intensivo vamos a ver todo. Gente, yo este intensivo lo hice con temario en mano, así que ojalá que después de esto queden en modo crack para la paz, ¿ya? Pero efectivamente, como dicen sus compañeros en el chat, en este caso, la que es coherente, y ojo que aquí también se mide coherencia, es que en la sangre de los roedores sobrevivientes existen anticuerpos a esta enfermedad. Y eso es lo que va a ayudar a que
al inyectar esta sangre, los otros roedores tengan esos anticuerpos disponibles, ¿ya? Mientras que la C dice que el antígeno es el que en el fondo genera como la acción y nosotros sabemos que el antígeno no es el que te permite como desencadenar la respuesta inmune que buscábamos en este caso. Pero si eso no lo saben, no se preocupen porque lo vamos a ver en la clase de mañana. Y sí, estamos grabando todo esto, así que ustedes después van a tener acceso a la grabación de esta clase. ¿Todo bien hasta acá? ¿Sí? ¿Ya nos sentimos más expertos en habilidades científicas? Ya, me alegro mucho. Vamos con la última. La última es de las más sencillas a mi parecer. ¿Ya? ¿Por qué? Porque solo tiene este punto. En comunicar, ¿qué es lo que busca el DEMRE? Que ustedes sepan seleccionar una forma de comunicar datos. ¿Ya? Las típicas preguntas de esta es cuando les dan un enunciado y les ponen tablas y gráficos. Y les dicen, ¿cuál es la tabla que mejor representa los resultados de esta investigación? ¿O con qué gráfico podemos representar de mejor forma lo que buscaba el científico? Si se dan cuenta, es como muy al hueso. Y estas preguntas siempre son las que, por ejemplo, en la alternativa les salen tablas. Así como ya, tabla 1, tabla 2, tabla 3. Y ustedes tienen que elegir cuál es la más adecuada. O gráficos, lo mismo. ¿Ya? Entonces aquí vamos a ir al tiro con el ejemplo porque de verdad que esta habilidad es solo esto. Este es el único punto que se menciona en el DEMR. Seleccionar qué forma es mejor para comunicar los resultados de una investigación. Entonces, vamos aquí primero a leer el enunciado. Un grupo de investigación modificó genéticamente un tipo de tomate enriqueciéndolo con antioxidantes para corroborar si esta modificación afectaba el tiempo de vida de los organismos que se alimentan de estos tomates. Utilizaron ratas a las que se les inactivó la expresión del gen P53. Luego estas ratas se separaron en los siguientes grupos. Por si acaso el gen P53 lo vamos a ver mañana. Ah, no, lo vamos a ver el siguiente sábado porque es del eje de herencia y evolución. Grupo 1, dieta regular. Grupo 2, dieta regular más 10% de tomates no modificados. Grupo 3, dieta regular más 10% de tomates modificados. De acuerdo con el propósito planteado para esta investigación, ¿cuál de los siguientes gráficos debería usar el grupo para comunicar sus resultados? ¿Se dan cuenta? Es muy explícito. Dice la palabra comunicar. Ya es como súper, súper explícito. Entonces, ¿cuál gráfico creen ustedes que sería el más adecuado? O hagamos la lógica que hemos usado hasta ahora. ¿Cuál descartarían primero? No sé si es que ahí alcanzan a ver bien todo. Creo que no, está muy chiquitito. ¿Ya? C, D, como que C y D son como los más... ¿Ya? A ver, argumentemos. ¿Por qué? ¿Por qué ustedes los que dicen la D, por qué descartarían la D? Y los que dicen la C, ¿por qué descartarían la C? Esta pregunta igual es desafiante, así que si les cuesta no se preocupen, no es una pregunta tan sencilla como parece. UA es unidades arbitrarias, es una forma de decir que la unidad de medida es como indiferente porque no te va a servir para responder la pregunta. Se usa como para precisamente preguntas de gráficos y tablas donde no quieres como dar unidades específicas. Ya, pero ojo, lean bien el enunciado.
un grupo de investigación modificó genéticamente un tipo de tomate enriqueciéndolo con antioxidantes. Para corroborar si esta modificación afectaba el tiempo de vida de los organismos que se alimentan de estos tomates, utilizaron ratas a las que se les inactivó la expresión del gen P53. Luego, las ratas se separaron en los siguientes grupos. Hay una que debieron haber descartado desde el inicio. Longevidad significa como cuando te dicen que eres longevo, que vienes de una familia longeva, es porque se mueren viejitos. Por ejemplo, yo tengo una familia muy longeva. Mi bisabuela paterna murió a los 96 años y la materna sigue viva. Entonces vengo de una familia muy longeva, como que se mueren mayores. Ya, excelente. ¿Se dan cuenta que aquí tenemos que trabajar el ojo clínico? La vez la primera que ustedes debieron haber descartado. ¿Por qué? Por lo que dice su compañera. Todas tienen el gen inactivo. ¿En qué parte del enunciado dice que se usa ratas con el P53 activo e inactivo? En ninguna. ¿Cierto? De hecho, lo del gen P53 es un distractor. Oh, ¿se dan cuenta? ¿Cómo el DEMRE juega con sus mentes? Por lo tanto, la primera que debimos haber descartado es la B. Nada que ver la B. Ahora sí, continuemos. Nos quedan la A, la C y la D. Sí, pues se confunde, pero por eso, ustedes siempre chiquillos, destacador. A todas las ratas se les inactivó el gen, ¿ya? Entonces como que tienen que tener mucho ojo con eso. Vamos, ¿cuál sería la siguiente que descartarían? Ahora que sabemos que la B no era. ¿Ya? ¿Por qué? Ahí su compañera me dijo que ella descartaría la B porque el grupo de estudio no depende de la cantidad de antioxidantes. Los que dicen que hay que descartar la C, ¿por qué descartaría la C? Ya, porque las variables están al revés. Pero en esta pregunta, increíblemente, según yo, en esta pregunta, después de descartar la B, que es obviamente la incorrecta, es más fácil buscar la correcta, creo yo. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que en esta pregunta es más fácil buscar la correcta luego de descartar la que obviamente está mala? Si se dan cuenta es como más sencillo, porque si no, no sé si diría instinto, porque ustedes tienen todos los datos acá, todos los datos de la investigación. Por lo tanto, miren, fíjense, y esto lo tienen que trabajar, y en ejercitación lo vamos a trabajar. En el enunciado ustedes le están diciendo cuál es el objetivo de la investigación, ¿cierto? ¿Qué es lo que busca la investigación? Busca ver si es que la modificación de los tomates afecta en la longevidad de las ratas, o sea, qué tanto viven. Entonces, nosotros en el enunciado ya sabemos qué es lo que se busca acá. Ver cómo la modificación de la dieta en base a estos tomates modificados afecta la vida de las ratas. ¿Cuál es el único gráfico que nos muestra eso correctamente? La A. ¿Se dan cuenta? Porque, ojo,
nos dicen que tenemos 3 grupos. Esos 3 grupos tienen que estar en el gráfico, porque si no, ¿cómo vamos a comparar los datos? Es imposible que los comparemos. Por lo tanto, lo primero que nosotros acá teníamos que saber es que estos 3 grupos tenían que estar explícitamente en el gráfico. ¿Y cuál es el único gráfico donde están? En el A, ¿cierto? Esta nos costó un poquito más, ¿o no? Ya, ¿saben por qué nos costó? Porque comunicar siempre va a mezclar todas las otras habilidades. Si se dan cuenta acá ustedes no solo están eligiendo un gráfico, ¿cierto? Porque si fuera a elegir un gráfico nomás, como que igual fácil, ¿o no? Si se dan cuenta ustedes están evaluando, están identificando pasos de una investigación, están identificando variables y muchas otras cosas más. Entonces, si se dan cuenta, una vez que conocemos las habilidades científicas, es más fácil, ¿o no? Enfrentar este tipo de preguntas. Es harto más fácil, ¿cierto? Entonces, si se dan cuenta, saber todo esto es muy útil, ¿ya? Y espero de todo corazón que esta clase les haya ayudado a ahora poder ver las preguntas con otra perspectiva, porque vamos a ver todo el contenido, pero todo ese contenido no va a estar 100% si esto no lo sabíamos. Y ahora que lo saben, espero que cuando veamos el contenido y finalmente lleguemos a la ejercitación, ustedes sean capaces de mezclar las dos cosas y poder responder las preguntas de la mejor forma. Díganme ustedes, a ver, trabajemos lo que estudiamos hoy. ¿Cuál sería la variable dependiente? ¿Qué es lo que nosotros no podemos modificar? La longevidad de las ratas, ¿cierto? Nosotros en un laboratorio no tenemos cómo modificar el tiempo de vida de las ratas. No tenemos cómo meternos en sus cromosomas y decir, ya, tú vas a vivir 20 años y tú vas a vivir 10, ¿cierto? Entonces, la longevidad siempre va, o en realidad no la longevidad, la variable dependiente siempre va en el I, siempre. Es la forma más correcta. Hay casos donde no, y no es que esté mal, pero la forma más correcta es que la dependiente vaya en el I. Y la independiente, que es la que va a ir cambiando, va en el X. Eso igual lo pueden anotar para dejarlo como apunte, ¿ya? ¿Todo bien? ¿Les gustó nuestra primera clase? ¿Aprendieron? ¿Sí? ¿Se sienten más seguras, más seguros? ¿Sí? Ya, me alegro mucho, ¿ya? Así que bueno, nos vemos en 15 minutos para nuestra primera clase de contenido. Espero de todo corazón que esta clase les haya gustado. Ojalá que hayan aprendido cositas nuevas y nos vemos en 15 minutitos. Vayan a descansar un ratito, despejen la mente, tomen agüita, coman algo y nos vemos en un ratito más. ¿Ya? Eso. Adiós. Voy a tener la grabación.